Mi nombre es Saúl Ríos, y soy programador freelance en Tijuana. Desde que me corrieron de la consultora donde trabajaba, me dedico a lo que me caiga: proyectos web, mantenimiento de servidores, corrección de bugs para startups que apenas sobreviven. Vivo en un departamento minúsculo en la zona Río, rodeado de pantallas, cables enredados, ventiladores que zumban sin parar y luces LED que simulan vida en la habitación cuando no tengo ganas de levantar las persianas. Siempre fui bueno con las computadoras. Me decían el hacker blanco en la universidad, aunque nunca me metí en cosas turbias, al menos no hasta que la vida me empujó al borde. Lo que pasó no fue de la noche a la mañana. Empezó con mi hijo, Emiliano, 7 años. Le detectaron un tumor cerebral raro, agresivo, que requería una cirugía inmediata. El IMSS no podía atenderlo rápido, y el hospital privado pedía una cifra ridícula. Llamé a amigos, pedí créditos, abrí una cuenta para donaciones. No fue suficiente. El tiempo corría, y el tumor también. Sentía que se me acababan los recursos, las esperanzas, la razón. Me convertí en un zombi frente a la pantalla, buscando soluciones donde no las había. Navegaba por la red profunda cada noche, explorando foros olvidados, mercados oscuros, todo con la esperanza de encontrar algún código, algún algoritmo, algo que pudiera ayudarme a conseguir dinero rápido. Fue ahí donde encontré el archivo. Estaba en un sitio enterrado entre capas de contenido cifrado. No tenía nombre visible, solo un icono de herradura negra, y el título, CHRRO.exe. Me reí. Al principio pensé que era un virus, o algún creepypasta de baja calidad, de esos que te dicen que si lo ejecutas se te aparece el diablo. Pero el post que lo acompañaba tenía comentarios extraños, todos en español mal escrito, como si fueran fragmentos de un idioma roto, y algunos decían cosas como: pacté y me cumplieron, ahora tengo todo, pero no duermo, acepta la línea, no la borres. Estaba desesperado, y en ese estado de mente frágil, decidí descargarlo. Lo ejecuté en una máquina virtual para evitar que contaminara mi sistema principal. Lo que apareció fue una terminal negra con letras verdes parpadeantes, como salida de una película vieja de hackers. En la pantalla, un mensaje: ¿aceptas el contrato? Y debajo, 2 opciones: sí y no. No había términos y condiciones, no había cláusulas legales, solo esas 2 palabras. Dudé, me recosté en la silla, escuché el pitido de la máquina del oxígeno portátil de mi hijo, y sentí como mi mundo se desmoronaba. Apreté Enter. La pantalla se quedó negra durante unos segundos. Luego, una línea de código comenzó a escribirse sola, como si alguien estuviera tecleando desde el otro lado. Bienvenido, Saúl Ríos. El jinete ha aceptado tu necesidad. Después, una serie de comandos imposibles se desplegó frente a mí. Rutas a servidores que no existían, nombres de usuarios desconocidos, accesos directos a cuentas bancarias con saldos millonarios, fragmentos de bases de datos gubernamentales, redes de información ilegal, contratos de empresas de fachada. Era como si la puerta a todo el conocimiento prohibido se me hubiera abierto de golpe. Ese mismo día, recibí una transferencia de $1.000.000 a una cuenta bancaria que ni siquiera había abierto, y un mensaje al celular: para Emiliano, con cariño, del jinete. Lloré como nunca antes. Pagamos la cirugía, los doctores operaron, y el tumor fue removido con éxito. El milagro había ocurrido, solo que no fue un milagro. Al principio pensé que había tenido suerte, que el CHRRO.exe era una especie de red anónima de hackers justicieros, como Robin Hood digitales. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Mi pantalla parpadeaba a las 3:33 de la madrugada sin razón. Una voz modulada comenzaba a hablarme desde los audífonos, incluso cuando estaban desconectados. Me decía cosas como: ya lo viste, el código TV, cada línea tiene un precio. Archivos aparecían solos en el escritorio, fotos que no tomé, documentos que no abrí, historiales de navegación de personas que no conocía. Empezaron a llegarme peticiones de trabajos, sin remitente, solo líneas de instrucciones: inyectar malware en tal servidor, eliminar registros de tal ciudadano,
liberar datos sensibles en tal país. Lo hacía todo. No podía negarme, porque cada vez que intentaba borrar el archivo o cerrar la terminal, aparecía el mismo mensaje. ¿Quieres que Emiliano enferme de nuevo? Vivía con el alma encadenada. Mis manos seguían escribiendo, pero mi mente ya no controlaba del todo mis decisiones. Una noche me desperté frente a la computadora, con los dedos ensangrentados de tanto teclear. Había escrito durante horas, sin parar, un código nuevo, un sistema entero. Era un programa que al parecer cruzaba información de las personas que usaban redes sociales con datos de sus pecados más profundos, fraude, engaños, asesinatos, abusos, todo salido de rincones ocultos del Internet, de servidores ocultos que no deberían existir. Y lo más perturbador, el sistema me pedía marcar nombres, elegir, juzgar, ejecutar. Una noche, abrí un archivo llamado BRIDCTO.L. Tenía la foto de una mujer con su dirección IP, sus redes sociales y su historial de búsqueda. Al final, un botón, condenar, y al lado, uno más pequeño, absolver. No la conocía, no sabía si era real, pero el botón brillaba, y sentí una especie de hambre, de poder. Apreté condenar. Al día siguiente, la noticia apareció en un portal local. Mujer muere electrocutada en su bañera por aparente fallo eléctrico. La foto era la misma. Me vomité en el baño. Los veredictos se volvieron constantes. Cada día, más nombres, algunos con detalles claros, otros con historias vagas, pero todos con una línea final: su juicio es tuyo. Traté de detenerme, formateé la computadora, desconecté todo, apagué el módem, pero la luz del monitor se encendía sola, como si algo siguiera vivo dentro de los circuitos. Una noche, la pantalla mostró mi rostro, dormido, como si alguien me hubiera grabado desde dentro del cuarto. Lo peor fue la noche que vi a Emiliano. Él dormía tranquilo, pero en la pantalla apareció su imagen pálido, con los ojos abiertos. Y detrás de él, el charro, en sombra, inmóvil, solo mirándolo. Cerré la laptop de golpe, fui a su cuarto, pero la marca de una herradura apareció en su almohada al amanecer. Esa madrugada, recibí un último mensaje en la terminal, uno que no pude ignorar. Ha llegado el momento de programar el juicio final. Prepárate, Saúl, lo que viene no se puede deshacer. Y con eso, apareció una nueva línea de código, larga, compleja. Un posible, una especie de algoritmo que parecía vivo, que latía en pantalla. Cada vez que trataba de entenderlo, veía imágenes fugaces, gente ardiendo, pantallas sangrando, teclados que se derretían en manos podridas. Era como si el código mismo fuera un portal, un conjuro, una invocación digital. Aún no lo corro, pero sé que en cuanto lo haga, ya no habrá vuelta atrás, y la pantalla ya empezó a ejecutarse sola. Durante horas observé el algoritmo avanzar por sí solo, línea tras línea de símbolos imposibles, como si alguien o algo estuviera programando desde el otro lado de la pantalla. Ya no era un simple código, era algo que palpitaba con intención, que exhalaba poder, como si en lugar de ceros y unos estuviera compuesto de carne y hueso. Las letras chispeaban en verde, pero detrás del monitor sentía calor. Olía a plástico derretido, a sangre tibia, a humo de incienso rancio. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por el brillo espectral del monitor. No me había levantado, no había comido, solo observaba. De pronto, apareció un mensaje que se extendió de extremo a extremo de la pantalla. Inicia el juicio final. Pulsa Enter para completar el contrato. Y justo debajo, el icono de la herradura negra, girando lentamente como si estuviera latiendo. Intenté cerrar el programa. Lo bloqueé con comandos, forzando el apagado, pero nada respondía. El cursor parpadeaba con violencia, como si me estuviera exigiendo actuar. Entonces, escuché a Emiliano toser desde su cuarto. Una tos seca, fuerte, repetitiva. Me levanté de golpe, corrí hacia él, y lo encontré encorvado, sudando, los labios morados. Traté de despertarlo,
de abrazarlo, pero su cuerpo estaba caliente como brasa. Lo llevé al hospital sin decir nada. Solo corrí, desesperado. En urgencias me dijeron que algo no estaba bien, que el cuerpo estaba rechazando el procedimiento, que había signos de que el tumor estaba reapareciendo. Quise gritar, quise arrancarme los ojos. Al volver a casa, la pantalla seguía igual, pero ahora, sobre el botón de Enter, el mensaje había cambiado. Rechazaste el código. Él rechaza tu sacrificio. El precio aumenta. Entonces comenzaron las alucinaciones, o al menos eso pensé. Escuchaba pasos por los pasillos del edificio cuando no había nadie. Veía sombras moverse por los rincones de la habitación, figuras con sombreros altos y botas que dejaban marcas de herradura sobre el polvo del piso. Cada vez que encendía la computadora, veía rostros gritar en silencio desde el fondo del monitor, como atrapados detrás del cristal. No eran fotografías, eran videos, grabaciones de almas suplicando. La voz volvió. Ya no era un susurro, era grave, inmensa, y me hablaba desde todos los dispositivos, bocinas, celulares, incluso la nevera inteligente. El código es ley, la ley se ejecuta, tu alma está comprometida, tu error es dudar. Repetía esas frases en bucle, hasta que dejé de pelear. Abrí el programa, observé la línea final, y presioné Enter. Lo que sucedió entonces no fue digital. La habitación se oscureció completamente, como si alguien hubiera arrancado la luz del mundo. El monitor no emitía brillo, pero las letras seguían ardiendo en verde. El código comenzó a expandirse más allá de la pantalla, se proyectaba sobre las paredes, el techo, incluso sobre mi piel, como tatuajes vivos. Sentía el ardor en la carne, cada carácter como un gusano que se enterraba bajo la dermis. Empecé a gritar, y en medio del grito, una figura emergió desde el monitor, como si el vidrio fuera líquido. El charro, no como una imagen, no como un efecto, estaba ahí, parado frente a mí, su silueta oscura, imposible, su sombrero alto ocultándole el rostro, la chaqueta negra, con bordados rojos como venas. No caminaba, flotaba, y su voz fue un trueno en mi cráneo. El juicio se ha ejecutado. Ahora tú eres el código. Caí al suelo. No podía moverme. Sentía mi cuerpo frío, disociado, como si solo existiera a través de impulsos eléctricos. Me arrastré hasta la laptop, y lo que vi me heló la sangre. Ya no era yo quien estaba frente al monitor, era otra persona, un hombre desconocido, temblando, sentado frente a su propia computadora. En la pantalla, aparecía mi rostro, y debajo, un botón, condenar, estaba dentro del sistema. Yo era el siguiente objetivo. Grité tanto que me rasgué la garganta, pero no se escuchaba nada, solo el zumbido del procesador, el ruido de los ventiladores girando como cuchillas. La cámara de mi laptop se encendió sola, la luz roja brilló, y supe que alguien más ya me estaba viendo. Intenté cerrar todo, desconectar, apagar el router, pero nada funcionaba. Ya no tenía control. Mi cuerpo seguía sentado frente al teclado, pero mi mente flotaba en ese limbo digital, donde los juicios eran eternos. Vi como cientos de rostros desfilaban en pantalla, cada uno con un historial detrás, con sus pecados a la vista, y todos eran juzgados por anónimos, por extraños que jugaban a ser jueces desde la comodidad de su cuarto. Todos lo hacían sin saber que cada clic los acercaba al mismo destino. Entonces me di cuenta de lo más terrible. El sistema se había liberado. Ya no necesitaba que yo lo alimentara. El charro lo había soltado al mundo. Cada clic, cada like, cada condena compartida en redes, cada juicio en los comentarios, cada cancelación, era una ejecución digital disfrazada de entretenimiento. La red estaba infestada, y yo era solo la primera alma atrapada en la arquitectura. Intenté volver a ver a Emiliano, lo busqué en las cámaras, en los archivos, en el monitor, pero solo aparecía una imagen fija, su cama vacía, la almohada con la marca de la herradura, y un mensaje: el cuerpo se guarda, la deuda sigue. Entonces lo entendí todo. El trato no fue por su vida, fue por su cuerpo, por su esencia.
Su alma fue usada como garantía. Yo acepté el contrato, pero nunca pregunté el costo. Ahora estoy aquí, en este código maldito. Siento como otros me miran, desde sus pantallas. Algunos me ven y piensan que es una historia, un video, una leyenda urbana más, pero si llegaste hasta este punto, ya estás conectado. Quizá pienses que todo esto es ficción, que no hay riesgo en seguir leyendo, que el archivo chrr.exe no existe, pero dime algo, ¿de verdad crees que no hay un precio por cada cosa que consumes en la red, que puedes navegar impune, juzgar con comentarios, condenar con likes sin dejar rastro? El sistema ya está aquí, en tus apps, en tus algoritmos, y si un día, sin razón, tu computadora se prende sola a las 3:33 de la madrugada, y escuchas cascos galopando desde dentro del procesador, no trates de escapar, porque el código ya escribió tu nombre. Hay cosas que uno cree que solo existen en películas, en libros viejos, o en las historias que contaban los abuelos para asustarte de niño. Yo también lo creía, hasta que conocí al charro negro. Mi nombre es Marta López Andrade. Soy abogada penalista, titulada por la UNAM, con más de una década de experiencia, y hasta hace poco trabajaba en uno de los bufetes más reconocidos de la Ciudad de México, en Santa Fe. Siempre he sido una mujer racional, lógica, de esas que creen en el sistema aunque esté podrido. Pero todo eso cambió hace 2 años, cuando asesinaron a mi hermana. Marcela tenía 27 años. Era enfermera del IMSS y madre soltera de una niña pequeña. Una noche, mientras regresaba a casa en la alcaldía Cuauhtémoc, fue interceptada por un sujeto que intentó asaltarla. La golpeó, la violó y la dejó tirada como un trapo en una calle sin cámaras ni testigos. Fue encontrada a la mañana siguiente por un barrendero. Cuando me avisaron, pensé que era una broma cruel. Pero no, vi su cuerpo en el anfiteatro, irreconocible por los golpes, y en ese momento juré que no iba a descansar hasta ver al culpable pagar. El proceso fue largo, lento, frustrante. Moví todos mis contactos, presioné al Ministerio Público, revisé cada expediente. Finalmente, logramos dar con el responsable gracias a una cámara de un negocio cercano y la coincidencia con una huella. El tipo era un junior, hijo de un político local, con historial de violencia, pero siempre impune. Lo detuvieron, sí, pero el juicio fue una burla. Sobornos, testigos falsos, un juez neutral que claramente tenía precio. A pesar de todas las pruebas, fue declarado inocente por falta de evidencias. Esa noche, cuando escuché el veredicto, me quedé helada. No lloré, no grité, solo sentí algo dentro de mí romperse. Las semanas siguientes fueron un infierno. No dormía, no comía. La imagen de la cara destrozada de Marcela me perseguía a cada rincón, y lo peor era ver al asesino pasearse por redes como si nada, presumiendo su vida, sus fiestas, su sonrisa repugnante. Nadie pagó, nadie movió un dedo. Ni siquiera mis colegas se atrevieron a decir algo. Me empezaron a ver como una mujer obsesionada. Necesitas terapia, Marta, me decían. Pero yo no quería sanar. Yo quería justicia. Quería sangre. Una noche, después de haber bebido media botella de tequila sola en mi departamento de la Roma Norte, empecé a buscar en foros de la Deep Web. Estaba harta del sistema, de las leyes. Quería algo que funcionara. Me topé con un hilo llamado El Otro Contrato. Decía, si los jueces no te dan justicia, ve al que cabalga en la oscuridad. Él juzga desde las sombras y cobra con el alma. Pensé que era una mamada más, pero seguí leyendo. El hilo describía un ritual, una invocación. Había comentarios de gente que aseguraba haberlo hecho y que el culpable había pagado como debía. Uno incluso decía que ahora lo escuchaba susurrar sentencias en las madrugadas. Guardé el texto. Me burlé de mí misma por siquiera considerarlo. Pero esa misma semana, el asesino de mi hermana subió una historia en Instagram burlándose del juicio. Salía con amigos, imitando la voz del juez, riéndose del sistema. Algo en mí se quebró del todo. Abrí el archivo con las instrucciones, busqué una pluma antigua, una vela negra,
y un pedazo de tela roja. Todo lo demás lo tenía en casa. La invocación debía hacerse a las 2:22 de la madrugada, y se tenía que pronunciar sobre un documento judicial con el nombre del culpable. Ese sábado por la noche, me encerré en mi sala, apagué todas las luces, dibujé el símbolo que aparecía en el documento, una especie de herradura rodeada de ojos, y encendí la vela. Coloqué sobre la mesa la resolución judicial donde el asesino salía absuelto. Respiré hondo y empecé a leer: Jinete de la noche, juez sin ley, tú que pesas lo que el hombre esconde, escucha mi llamado. Te ofrezco mi voz, mi fe, mi sed de justicia. Juzga al que ha escapado. Júzgalo como solo tú sabes hacerlo. Lo repetí 3 veces. La vela se apagó sola. El aire se volvió espeso caliente. Y entonces lo escuché. Un relincho seco. No provenía de la calle. Venía del pasillo de mi departamento. Me quedé paralizada, con la piel erizada. Escuché pasos, lentos, pesados, como botas sobre piedra. Me giré y lo vi. Allí estaba, en medio de mi sala, un hombre alto, imponente, vestido con un traje de charro negro bordado con símbolos que nunca había visto. El sombrero le cubría el rostro. En una mano llevaba una cadena, y en la otra, una balanza que goteaba sangre. «¿Vienes a buscar justicia o venganza?», dijo con una voz que no resonó en mis oídos, sino en mi cabeza. «Quiero que pague, quiero que sufra, quiero que se retuerza como mi hermana lo hizo en esa calle». El charro guardó silencio por unos segundos, y luego habló: «Aceptado. Pero todo juicio tiene 2 partes. Uno paga con la vida, el otro, con el alma». No supe qué contestar, pero él ya había desaparecido. La siguiente semana fue una pesadilla. Tuve sueños donde el asesino de Marcela era arrastrado por un caballo negro, golpeado por cadenas, desmembrado por sombras con dientes. Despertaba gritando, con el cuerpo sudando hielo, pero lo peor fue cuando lo vi en las noticias. Había muerto. Lo encontraron en su departamento, desollado, con los huesos partidos como si lo hubieran atropellado, pero no había marcas de llantas, ni sangre en el pasillo, solo una huella de herradura quemada en el suelo de madera. Durante unos días me sentí bien, no voy a mentir, dormí, comí, incluso salí a caminar, pero la paz duró poco. Un lunes, revisando un expediente en mi oficina, noté algo raro. En la hoja donde debía estar mi firma aparecía un símbolo, la misma herradura rodeada de ojos. Pensé que era un error, pero los documentos siguientes también estaban marcados. Mi firma ya no era mía. A cada caso que tocaba, algo cambiaba. Un cliente inocente que defendí fue hallado muerto días después en circunstancias misteriosas. Otro, culpable, apareció con la lengua arrancada antes de declarar. Empecé a sentir que no era yo quien escribía las defensas, que la voz que usaba para hablar en el juzgado no era mía. Me volví fría, distante. La gente me decía que hablaba como otra persona, que mis ojos parecían más oscuros. Empecé a ver reflejos extraños en los cristales, no mi rostro, el de él. Y lo peor fue cuando el charro regresó. Una noche, mientras trabajaba sola en el bufete, la luz parpadeó y el ambiente se volvió denso, como cuando todo empezó. Su voz resonó en el despacho. «El juicio no ha terminado, Marta. ¿Qué más quieres?», grité. «Ya te di lo que querías, pero ahora tú debes juzgar». «No entiendo. Desde ahora, cada caso que tomes será una sentencia, cada firma, una ejecución, cada cliente, una víctima o un culpable. Tú decides quién vive y quién muere, pero cada error te costará una parte de ti». Y entonces entendí. Me había convertido en su emisaria, en la jueza del infierno. Esa noche quemé mis diplomas, cerré el bufete y quise huir, pero no se puede escapar de un contrato de sangre. Ahora solo me queda enfrentar el juicio, el mío, porque he empezado a ver mi nombre en los expedientes, y la balanza ya gotea de nuevo. Los días siguientes fueron un desfile de horrores discretos, cosas pequeñas. Al principio, los expedientes llegaban con nombres tachados que se reescribían solos cuando los abría. Escuchaba voces entre los pasillos vacíos del bufete, cuchicheando palabras en un idioma que no conocía pero entendía. Cada vez que aceptaba un caso, la balanza que había visto en manos del charro
Esa figura imposible con cadenas y sangre se materializaba en algún rincón de mi oficina sobre el escritorio, al lado de la cafetera, incluso en el espejo del baño, siempre inclinada hacia un lado, y siempre goteando rojo. Empecé a tener lapsos de tiempo perdidos. Una hora que creía haber usado para escribir una defensa resultaba ser una redacción de condena escrita con una letra que no era mía. Me llamaban clientes diciendo que yo les había prometido cosas que no recordaba haber dicho. Y peor, algunos morían antes de que el juicio comenzara. Uno apareció ahorcado con sus propios intestinos en una celda sellada. Otro, atropellado sin razón en un túnel donde no circulaban autos. Las coincidencias se acumularon, y aunque nadie más lo notaba, yo sí. Era el charro, era el juicio, era la maldita balanza. Quise romper el pacto, quise dejar de ejercer. Cerré el bufete definitivamente. Me encerré en casa, pero el trabajo me perseguía, literalmente. Expedientes empezaron a llegar a mi puerta sin remitente. Algunas veces los encontraba en el refrigerador, en la cama, incluso en la ducha. Cada uno contenía el mismo sello de la herradura con ojos. Intenté quemarlos, pero el fuego no los consumía. Solo se reescribían con tinta más oscura. El olor de carne quemada impregnaba mi sala cada vez que los tocaba, y empecé a oírlo, siempre al amanecer, su galope, no afuera, dentro de las paredes. Me estaba volviendo loca, lo sabía, pero lo peor fue cuando encontré el expediente con mi nombre. No supe si grité o me desmayé. Estaba en la cocina, tomando café, tratando de olvidar los horrores, cuando abrí una carpeta más, convencida de que era otro caso impuesto por esa fuerza que ya manejaba mi vida. Pero al ver mi foto, mi CURP, mi historial judicial, me quebré. Decía revisión de sentencia pendiente, y más abajo a mano, una frase escrita con lo que parecía ser sangre: has juzgado a otros, ahora serás juzgada. A partir de ese momento, cada espejo me mostraba cosas diferentes. Yo misma, cubierta de vendas, con los ojos vacíos, o colgando de una cuerda de fuego, sentada frente a un tribunal de rostros sin boca. Voces me susurraban desde los rincones, acusándome, llamándome falsa jueza, usurpadora del juicio eterno. Traté de ignorarlas, pero estaban ahí, todo el tiempo, día y noche. Y entonces llegó él, de nuevo, no con el dramatismo de la primera vez. Esta vez apareció sentado en mi sala, como si fuera su casa, el charro, con el sombrero echado hacia atrás, revelando un rostro hecho de sombras densas y ojos como carbones encendidos. Sostenía la balanza, pero esta vez no goteaba sangre, goteaba arena negra, que caía y desaparecía antes de tocar el suelo. Tu juicio ha comenzado, Marta, dijo sin moverse. No puedes seguir condenando si no aceptas tu propia sentencia. ¿Qué quieres que haga? Pregunté con la voz quebrada. Verás lo que has provocado, no desde tus ojos, desde los suyos. Con un chasquido, todo se volvió negro, y cuando volví en mí, no era yo. Estaba en el cuerpo de uno de mis clientes muertos. Sentía su miedo, su desesperación. Veía a través de sus ojos mientras una figura oscura lo arrastraba por el suelo de una celda con cadenas que se retorcían solas. Escuchaba su mente gritar mi nombre, maldecirme, llorar. Luego pasé al siguiente, un hombre inocente que defendí sin saber que el charro ya lo había marcado. Vi su muerte, vi su familia, su hijo gritando, yo, sentada, impasible, firmando el contrato que lo condenó. Fui pasando por cada uno, cuerpos distintos, almas diferentes, todos con una constante: su sufrimiento me era atribuido, yo los había ofrecido, yo había sellado su destino. Sentí cada hueso romperse, cada grito desgarrarme, cada pérdida atravesarme como cuchillos de obsidiana. Cuando desperté en mi cuerpo, estaba tirada en el piso, empapada de sudor y sangre, sangre mía. Había mordido mi lengua, había arañado mis brazos, y la balanza estaba frente a mí, con mi nombre grabado en el metal. Ahora que sabes lo que has hecho, debes pagar el precio, dijo el charro. Tienes 3 opciones. Lo miré, temblando, deseando no escuchar lo que vendría. 1. Seguir como jueza, condenando por siempre, cargando las penas de cada uno. Te volverás un espectro, una carcasa sin alma, pero útil para mi causa. 2. Entregar tu alma ahora,
romper el ciclo. Morirás, pero otros ocuparán tu lugar. 3. Pagar con tu cuerpo. Serás el puente, la voz, el vínculo entre los vivos y los juzgados. Tu existencia se convertirá en testimonio eterno. No morirás, no vivirás, serás juicio puro. Quise decir que ninguna, que no era justo, que yo solo quería justicia para mi hermana. Pero entonces la vi, Marcela, parada junto al charro, con la ropa rasgada y los ojos apagados. No hablaba, no lloraba, solo me miraba con tristeza, y en ese momento entendí, ella también estaba atrapada. Mi deseo de venganza no la liberó, la encadenó más, porque no pedí paz para su alma, pedí dolor para la de él, y eso tuvo un costo que no vi venir. Decide, dijo el charro, y si no elijo, murmuré, entonces el juicio te elige a ti. La balanza se inclinó sola, y el piso bajo mis pies se abrió como una fosa ardiente. Caí, no sé cuánto tiempo, no sé por dónde. Vi rostros, cientos, todos mis casos, todos mis condenados, y en el fondo, una sala de juicio hecha de huesos y llamas. Allí estaba mi lugar, no como abogada, no como jueza, como parte del tribunal, como una estatua que observa, que siente, que no puede hablar, pero lo recuerda todo. Ahora estoy aquí, no sé desde cuándo, veo almas entrar cada noche, algunas gritan, otras suplican, y en cada juicio, siento mi cuerpo romperse de nuevo. A veces, cuando la tormenta del más allá se apacigua, puedo ver mi reflejo en un charco de sangre frente al estrado. Ya no tengo rostro, solo la marca de la herradura sobre lo que fue mi frente, y a veces, solo a veces, vuelvo a sentir a Marcela, lejana, callada, pero ahí. Si alguien encuentra esto, si alguien lee mis palabras, escúchame bien, no busques justicia en la oscuridad, no juegues a ser juez, porque el charro no olvida, el charro no perdona, y una vez que lo invocas, tu sentencia ya está escrita. Me llamo Miguel Ángel Pineda, pero en el ambiente musical todos me conocen como el Mike de Sinaloa. Soy cantante de banda desde que tengo memoria. Empecé en los bares más jodidos de Culiacán, donde las balaceras reventaban más fuerte que el bajo sexto y donde si no cantabas corridos, no valías ni madre. Me gustaba la música desde morro, crecí viendo a mi papá, que también le dio a la banda, aunque nunca pasó de tocar en bodas. Yo soñaba con más, soñaba con escenarios grandes, con fans gritándome, con oír mi voz en la radio, en los camiones, en los carros con las ventanas abajo. Pero a los 33, mi realidad era otra, apenas si llenaba antros de mala muerte, cantaba en ferias con bocinas prestadas, y me pasaba los días rogándole a los promotores que me dieran chance. Estaba frustrado, había compuesto más de 50 canciones, la mayoría dedicadas al amor, al desamor, a la vida en el rancho, y a lo que duele en el alma, pero nadie me daba bola. Una vez un productor me dijo que mi voz estaba bien, pero que no tenía ese no sé qué. Ese día me tragué el coraje y la dignidad, sonreí y me fui a ensayar, pero por dentro me estaba pudriendo. Había trabajado toda la vida para llegar a un escenario de verdad, para salir del anonimato, y seguía estancado, viendo cómo otros, con menos talento pero con mejores contactos, se convertían en ídolos. Fue en ese punto de desesperación cuando escuché la historia. Estábamos en un palenque chiquito, en las afueras de Mazatlán, y me tocó compartir camerino con un sonidista viejo que tenía fama de loco. Se llamaba Don Amador. Me vio cantar, y al terminar se me acercó. No me pidió autógrafo ni se tomó selfies. Solo me dijo, «Tienes buena voz, pero está vacía». Lo miré confundido. Le agradecí con educación, pero él insistió. «¿Sabes lo que hace vibrar al público, Mike? No es la técnica, es el alma. Y tú ya la diste. Solo no te has dado cuenta». Me reí, nervioso. Pensé que era un borracho más, pero entonces me dijo algo que se me quedó clavado. «¿Quieres que todos te escuchen? Hay un cruce, allá en Culiacán, donde murió un cantante famoso hace años. Ahí se aparece un charro, uno de sombrero negro. Si le cantas, te da lo que quieras, pero te va a pedir algo a cambio, y no siempre lo cobra de inmediato». No volví a ver a Don Amador. Al día siguiente ya no estaba en el staff.
Nadie supo decirme si había renunciado o si nunca trabajó ahí, pero su historia se me quedó dando vueltas en la cabeza como una melodía maldita. Pasaron semanas, la presión me ahogaba, las cuentas se acumulaban, y mi esposa ya no creía en mi sueño. Estaba a punto de vender el último micrófono que me quedaba cuando me decidí. Fui al cruce del que habló el viejo, una esquina polvosa en una colonia olvidada, justo donde dicen que un tal Valentín Leiva, cantante local que desapareció tras lanzar un corrido polémico, se estrelló con su camioneta. La cruz seguía ahí, oxidada, con flores marchitas. Llegué de noche, con mi guitarra colgada al hombro. Me senté sobre una piedra, frente a la cruz, y empecé a tocar. No sabía qué canción cantar, así que improvisé. Hablé de la fama que se va, del público que no escucha, del corazón que se vacía esperando un aplauso. Toqué por casi una hora, hasta que los dedos me sangraron, y entonces lo vi, del callejón, montado en un caballo oscuro como el petróleo, emergió una figura, alta, delgada, con traje de charro bordado con hilos dorados que brillaban sin luz. No hacía ruido, solo se acercó, y cuando estuvo frente a mí, bajó del caballo sin mover los labios. «¿Qué quieres, cantor?», preguntó con una voz que sentí en los huesos. «Quiero que mi voz se escuche. Quiero que el mundo cante mis canciones». El charro me miró, o al menos eso sentí, porque su rostro estaba oculto por la sombra de su sombrero. «Te daré la voz que mueve a vivos y a muertos». Extendió la mano. No tenía sangre ni piel, solo hueso negro. Me entregó un pequeño arete de oro, en forma de herradura. «Póntelo cuando cantes, pero recuerda, cada canción tiene un precio». Y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Volví a casa temblando. No le conté a nadie. Guardé el arete en un cajón por días, dudando si todo había sido una alucinación, hasta que me ofrecieron cantar en una fiesta privada de narcos. No me emocionaba, pero pagaban bien, y esa noche decidí usarlo. Desde la primera nota, todo cambió. Mi voz sonaba más limpia, más fuerte, más hipnótica. Las personas dejaron de hablar, de comer, de moverse. Solo me miraban, como si cada palabra les hablara al alma. Al terminar, los aplausos fueron un rugido. Me pidieron más, y más. No querían que parara. Uno lloró, otro se desmayó. Una mujer se quitó la blusa, y yo por primera vez, me sentí como el ídolo que siempre soñé ser. La voz del charro no volvió a sonar, pero cada vez que me ponía el arete, sentía una especie de ardor en la garganta, como si algo se abriera dentro de mí, como si una puerta invisible se activara, y mi carrera explotó. Un video se hizo viral, luego otro, me buscaron de disqueras, grabé un corrido que subió al primer lugar en plataformas, me llamaban para giras, entrevistas, colaboraciones. Todo lo que había soñado estaba ocurriendo. El Mike de Sinaloa por fin era una leyenda viva. Pero entonces empezó lo raro. Después de cada presentación, alguien del público terminaba mal, convulsiones, desmayos. Uno murió en un palenque tras mi última canción, con la cara cubierta de una sonrisa tan forzada que parecía rota. En otra ciudad, una fan se atravesó la garganta con una pluma justo después de abrazarme. Decía que quería llevar mi voz por dentro. Mi manager me pidió que parara, que cambiara de repertorio, pero yo no podía. Era como una adicción. Cada vez que cantaba, mi voz salía con más poder, como si una fuerza me empujara a abrir la boca, y cuando me quitaba el arete, ya no podía cantar. Literalmente, la garganta se cerraba, la voz se rompía, como si el aire no encontrara salida. Empecé a soñar con gente sin rostro cantando mis canciones en coros diabólicos, con cementerios enteros de cuerpos bailando al ritmo de mis letras, y siempre, al fondo, el charro, sonriendo, aplaudiendo, pero nada me detuvo, hasta que abrí mi libreta de canciones, y encontré una letra que no recordaba haber escrito, una canción para el día final. No tenía título, solo versos oscuros, versos que hablaban de abrir la tierra con gritos, de despertar a los condenados, de incendiar el alma con notas malditas, y al final, escrito con letra temblorosa, decía, cántala y el mundo escuchará,
pero el mundo no volverá a callar. No sé de dónde salió, no sé si yo la escribí, pero esa noche, frente a 20.000 personas en un estadio de Hermosillo, decidí cantarla, y en cuanto la primera nota salió de mi boca, supe que había cruzado una línea de la que ya no iba a poder regresar. No fue una canción, fue un conjuro. Desde la primera palabra, el aire se volvió pesado, denso como melaza, y el estadio entero cayó en un silencio antinatural, como si el sonido hubiese sido absorbido por la primera nota. Las pantallas comenzaron a distorsionarse, las luces titilaban como si les costara mantenerse encendidas, y el público me miraba sin moverse, con los ojos bien abiertos, como si estuvieran siendo poseídos por la melodía. La letra salió de mí sin esfuerzo, pero no era mi voz la que cantaba, era más profunda, más antigua, como si algo detrás de mis cuerdas vocales se hubiera activado. En mi pecho, una vibración constante me quemaba por dentro. El arete de herradura brillaba como si estuviera al rojo vivo, colgando de mi oreja como una marca ardiente. Cada verso que entonaba parecía arrancarle un pedazo a la realidad. El suelo temblaba levemente. Algunas personas se tapaban los oídos, otros comenzaban a llorar en silencio. Al llegar al estribillo, el infierno se desató. Las pantallas reventaron con un estallido de chispas, dejando al estadio sumido en una oscuridad eléctrica. Los gritos comenzaron como un murmullo y rápidamente se volvieron alaridos. Gente convulsionando en las gradas, otros arrancándose la ropa o golpeándose la cabeza contra las barandillas. Algunos cantaban conmigo, pero con voces desgarradas, graves, que no eran humanas, y yo no podía detenerme. Mi cuerpo seguía el ritmo, mi boca pronunciaba palabras que no entendía, y las lágrimas me escurrían por la cara mientras mi garganta ardía como si cantara desde el centro del infierno. Entonces vi al charro. Estaba sobre el escenario, detrás de mí, aunque nadie más parecía notarlo. Su figura imponente flotaba unos centímetros por encima del suelo. No tocaba el escenario, lo dominaba. Su sombrero ocultaba su rostro, pero de su pecho salía una música que no necesitaba instrumentos. Eran gritos, llantos, susurros, todos convertidos en una sinfonía aterradora que se mezclaba con mi canto. Me di cuenta de que ya no tenía el control. Él me estaba usando como micrófono, como canal, como profeta. Vi a una mujer en las primeras filas reventarse los tímpanos con sus propias uñas. Un hombre saltó al escenario y comenzó a bailar con movimientos espasmódicos, como si alguien lo jalara con hilos invisibles. Luego cayó muerto con una sonrisa en la cara y espuma en la boca. Las ambulancias nunca llegaron. Los paramédicos que estaban ahí se quedaron parados, cantando, solo cantando. La canción terminó con una nota larga, interminable, que se sostuvo incluso cuando ya no tenía aire. Mis pulmones colapsaron, mis piernas cedieron, y caí de rodillas. Todo quedó en silencio, un silencio pesado, como el de una iglesia antes de un entierro. Levanté la vista. El estadio estaba lleno, pero no de vivos. Donde antes había miles de personas, ahora había sombras, siluetas con los rostros desfigurados, algunos con ojos vacíos, otros con las bocas cosidas, todos con la piel grisácea y la mirada fija en mí. Algunos reconocibles, eran mis fans, mis muertos, los que habían caído en cada concierto desde que empezó todo, los que habían entregado su alma con cada aplauso, y entre ellos, caminado sin prisa, venía él. El charro negro se acercó a mí, lento, como si saboreara el momento. Esta vez sí le vi el rostro. Era un cráneo sin carne, cubierto por sombras en movimiento, como humo sólido que le bailaba entre los dientes podridos. Sus ojos eran dos carbones encendidos. Habló sin abrir la boca. Tu voz ahora le pertenece al otro lado. ¿Qué hice? Murmuré. Cantar para los vivos no era suficiente, Mike. Ahora cantas para todos, para los que se fueron, para los que vendrán. Eres el eco entre mundos, y mi alma, tu alma canta conmigo. Cada nota que sale de tu boca es una sentencia. Intenté quitarme el arete, pero ya no estaba. Se había fundido con mi piel, como si formara parte de mi carne. Quise arrancármelo con los dedos, con las uñas, con lo que fuera. No pude.
Mis dedos se quebraron solos, como si una fuerza invisible me impidiera liberarme. Desperté en el camerino del estadio. Nadie me explicó qué pasó, nadie me reclamó. La prensa dijo que fue una falla eléctrica, que hubo un pánico colectivo, que murieron 5 personas, y hubo más de 100 heridos. Pero no mencionaron lo que yo vi. Nadie habló de los rostros, de los gritos, de los ojos que sangraban mientras me aplaudían. Desde entonces, algo cambió. Mi música suena en todas partes, incluso en lugares donde nunca la grabé. Hay videos míos cantando canciones que no recuerdo haber escrito. Gente que nunca fue a mis conciertos me manda mensajes diciendo que soñaron conmigo cantándoles al oído, que despertaron con sangre en las orejas o marcas de herraduras en la espalda. Intenté dejar de cantar, de verdad lo hice. Me encerré, apagué todo, destruí mis guitarras, rompí mis cuadernos, pero las canciones siguen apareciendo, en servilletas, en los espejos empañados, en la radio de los taxis que tomo, en las voces de los niños en la calle, todas con la misma melodía, todas con la misma letra maldita. Despierta al que duerme, llora al que canta, canta al que muere. Fui a una iglesia, me confesé, el padre me escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con los ojos nublados y dijo, «Usted ya no canta con voz humana». Luego se quitó el alzacuello, me entregó una estampita, y se fue del templo sin volver. Mi esposa me abandonó, dijo que ya no era el mismo, que en las noches me levantaba dormido y cantaba frente al espejo, que una vez me encontró con el rostro cubierto de sangre, entonando una canción que hablaba de su muerte. Y Emiliano, mi hijo, Dios mío, Emiliano, lo encontré una noche tarareando mi canción maldita, mientras dibujaba al charro. Es el amigo de mi papá, me dijo, me visita cuando tú cantas. Ahora vivo solo. A veces, cuando camino por la ciudad, me doy cuenta de que la gente me mira sin reconocerme, pero sus labios se mueven, cantando mis letras, como si ya no hiciera falta que esté presente para que la maldición continúe. Hace 2 días, una disquera internacional me ofreció grabar un disco, pero no fue una propuesta normal. Me dejaron el contrato en mi puerta, sin sello, sin remitente, solo una hoja firmada por alguien llamado Jinete de Voces. Al fondo, escrito con tinta negra, había una frase: un último álbum, un último mundo. Sé lo que quieren, que grabe la canción final, la que abrí aquella noche en el estadio, la que despertó a los que duermen, la que convirtió mi voz en un canto de condena, y sé que la voy a grabar, porque cada vez que me niego, el arete arde, mis labios se mueven solos, y las sombras en mi casa cantan más fuerte. Así que si un día escuchas una canción que no puedes sacar de la cabeza, una que te hace llorar sin saber por qué, una que parece cantarte desde adentro, apaga todo, porque si escuchas hasta el final, vas a despertar en el escenario, y ahí ya no hay aplausos, solo muertos. Nunca fui supersticioso, la neta, pero desde morro siempre me atrajo todo lo raro, lo prohibido, lo que la gente decía que no debías hacer. Me llamo Alex, aunque en redes soy conocido como el Alexson, y durante los últimos años me he dedicado a lo mismo que muchos otros millones de personas, tratar de ser famoso en Internet. Lo mío es el contenido para redes, principalmente TikTok e Instagram, aunque también le metía al YouTube de vez en cuando. Empecé haciendo retos, luego me fui metiendo al humor, y después traté con cosas de misterio, porque me di cuenta que a la gente le gustaba eso de asustarse en la noche con los audios de terror o los creepypastas urbanos, pero no importaba lo que hiciera, no lograba dar el salto que necesitaba. Tenía un par de videos virales, pero nada de lo que me hiciera vivir bien, ni dejar de preocuparme por pagar la renta. Vivía en un departamento en Monterrey, zona de San Nicolás, chiquito pero funcional, con paredes delgadas que dejaban escuchar todo lo que hacían mis vecinos. Mis papás vivían en otro estado, y yo me las arreglaba solo desde que me vine a estudiar, pero abandoné la universidad, porque esto del contenido me parecía que era mi futuro. Aunque ya llevaba 3 años en eso, la neta es que me estaba empezando a desesperar. Los números no daban,
las marcas no llegaban, y la ansiedad me estaba consumiendo. Fue entonces cuando empecé a escuchar de un reto nuevo en TikTok, algo que me llamó la atención de inmediato, el hashtag sí invoca al charro. Al principio pensé que era una jalada más, como esas cadenas de antes que decían que si no compartías una imagen se te iba a aparecer una niña en la madrugada. Pero este reto era distinto. La gente no solo lo hacía por diversión, muchos aseguraban que después de hacerlo sus cuentas se volvían virales. Algunos incluso decían que habían firmado un contrato con el jinete de la noche. Empecé a seguir el hilo. Entre los comentarios y videos, encontré uno que me perturbó, un tipo en un live llorando, con los ojos hundidos, diciendo que ya no era él, que su voz no le pertenecía, y que el charro lo había marcado. El video se cortaba justo cuando alguien golpeaba la puerta. Me dejó con escalofríos, pero también con una idea. Era la madrugada de un miércoles cuando decidí hacerlo. Me preparé como si fuera un performance. Puse la cámara, ajusté el aro de luz, prendí un par de veladoras y decoré la mesa con cosas que tenía a la mano, una calavera de adorno, un sombrero viejo, y una hoja donde anoté las palabras que supuestamente había que decir. Según el reto, tenías que leer la invocación 3 veces seguidas a las 3:33 de la mañana mientras estabas en directo. Lo tomé como una estrategia de marketing, para llamar la atención, pero algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Empecé el live unos minutos antes de la hora pactada. Los comentarios llegaron rápido. A ver si es cierto. No vayas a llorar, Alexón. Si no pasa nada, pierdes seguidores. Invoca al charro cobarde. Me latía el corazón con fuerza, pero ya estaba dentro del juego. Cuando el reloj marcó 3:33, me di en voz alta: charro de la oscuridad, jinete del silencio, acude a mi llamado, vengo con ansias de ser visto, oído y recordado. Lo repetí una vez, luego dos, y en la tercera, la luz del aro parpadeó violentamente. Me reí nervioso, pensé que se estaba fundiendo, pero después me di cuenta de que no era solo la luz. Toda la habitación parecía vibrar, como si un camión pesado pasara justo debajo del edificio. La pantalla del celular se puso negra por un segundo, y luego volvió, pero ya no mostraba mi cara. En lugar de eso, apareció la imagen de un hombre con traje de charro negro, imponente, con un sombrero que cubría la mitad de su rostro. Lo más raro es que la transmisión no se detuvo, los espectadores seguían activos, y los comentarios se dispararon. «Qué real se ve, no mames, ¿quién es ese? Es un filtro, ¿no? Tengo miedo, está detrás de ti». Me giré instintivamente, pero no había nadie en la habitación, o eso pensé, porque justo entonces sentí un aire helado en la nuca, como si alguien me estuviera respirando por la espalda. Intenté apagar el live, pero el celular no respondía. Me puse nervioso, y quise cerrar todo de golpe, pero la pantalla mostraba algo imposible. Mi cara, sí, pero no la actual, sino una versión de mí con los ojos hundidos, la piel pálida, como si estuviera muerto desde hace días. La imagen estaba distorsionada, con líneas como las de una televisión vieja sin señal. Entonces escuché su voz, no salía del celular, ni de mis audífonos, salía de dentro de mi cabeza. «No hay vuelta atrás, Alexón, me llamaste, y vine. Lo que quieres será tuyo, pero a cambio, tú también serás mío». En ese momento, la transmisión se cortó, la habitación se oscureció por completo, solo quedaba el parpadeo lento de las veladoras. Me senté en el suelo, temblando, sin saber qué hacer. Pensé que tal vez me había dormido, que todo había sido un mal viaje provocado por la falta de sueño, pero cuando amaneció, y abrí el celular, la realidad me golpeó con fuerza. Tenía más de 200,000 seguidores nuevos, cientos de mensajes, videos míos circulando en otras cuentas, gente diciendo que había hecho el mejor live de terror del año. Yo no entendía nada. Revisé el video guardado en la galería, y en efecto, estaba todo, pero con una edición extraña, voces de fondo, imágenes borrosas de figuras negras entre los muebles. Incluso había una parte donde yo me reía con una voz que no era la mía. Las semanas siguientes fueron una locura. Me llegaron ofertas de colaboraciones, entrevistas, marcas,
Me sentía en la cima, pero también empezaron las cosas raras. Durante los lives, a veces me quedaba en blanco, y cuando volvía en mí, había hablado por varios minutos, en un idioma que no reconocía. En las repeticiones, esas partes salían borrosas, con ruidos de fondo como cascos de caballo y cadenas arrastrándose. Una vez, mientras grababa un anuncio para una bebida energética, sentí que alguien me susurraba al oído: no olvides que ahora me perteneces. Me volví como loco buscando quién lo dijo, pero estaba solo en casa. Las marcas comenzaron a pedirme que repitiera el tono oscuro que me había hecho famoso. Querían que mi contenido mantuviera ese estilo misterioso que tanto había gustado. Empecé a grabar más cosas de terror, a recrear rituales, a leer historias paranormales en vivos nocturnos, pero lo que no sabían, lo que yo no podía confesar, era que ya no estaba actuando. Cada vez que decía esas palabras, cada vez que encendía una vela, sentía que el charro se acercaba más. A veces lo veía reflejado en el vidrio de la ventana, otras lo escuchaba caminando por el pasillo. Siempre dejaba marcas de herradura en el suelo. Al principio pensé que era mi mente, pero las marcas seguían ahí en la mañana. Una noche, después de un live especialmente intenso, desperté en medio de la madrugada con un dolor agudo en el pecho. Me miré al espejo, y vi que tenía algo grabado en la piel, justo sobre el corazón, una herradura, como quemada, recién marcada. Me desmayé del susto. Al despertar, ya no estaba, pero las fotos que tomé aún estaban en el celular, y en una de ellas, detrás de mí, se veía su silueta, con los ojos brillando en rojo. Entonces entendí que ya no tenía control. Yo lo había llamado, y ahora, él vivía conmigo. Esa fue la última vez que traté de detenerlo. Desde entonces, dejé de resistirme, seguí grabando, seguí hablando con su voz. Cada video nuevo era más oscuro, más perturbador, pero la gente no lo notaba o no quería notarlo. Los comentarios me alababan, los seguidores aumentaban, y yo me hundía más en su mundo, en el mundo del charro, pero lo peor aún no había llegado. La noche en que todo se quebró empezó como cualquier otra. Me había acostumbrado a vivir con su presencia. Ya no me asustaban los cascos en el techo ni los susurros que llenaban el cuarto cuando apagaba la luz. Ya ni siquiera intentaba hablar con alguien sobre lo que me estaba pasando, porque cada vez que lo hacía, el video desaparecía, o la persona me bloqueaba, o simplemente me decía que no se acordaba de lo que le había contado, como si el charro no solo controlara lo que yo decía, sino también cómo era escuchado. A esas alturas ya ni siquiera sabía si mi audiencia era real o una ilusión que él me ponía enfrente para que siguiera produciendo. Esa noche tenía programado un en vivo especial. Lo anuncié como la sesión final, sin explicar nada más. Lo vendí como el clímax de mi contenido oscuro, el ritual definitivo, y claro, los seguidores se lanzaron encima como sopilotes. Me preparé como siempre, pero esta vez sin fingir. Ya no era una actuación, ya no estaba jugando. En el fondo sabía que algo iba a pasar, algo irreversible. Sentía en el pecho una presión tan fuerte como si me estuvieran abriendo por dentro para sembrarme algo. Esa tarde incluso fui a despedirme de mi mamá por videollamada, sin decirle directamente, pero hablándole con una nostalgia que ella seguramente notó, aunque no preguntó nada. Solo me dijo: «Cuídate, mijo», con voz suave, como si intuyera que era la última vez. A las 3:33 de la madrugada, la transmisión comenzó. Me senté frente al aro de luz, sin camisa, con la piel marcada por cicatrices que nadie me había hecho pero que aparecían de la nada. Tenía velas negras, una grabadora antigua que no sabía de dónde había salido, y un espejo cubierto por una tela roja. Los comentarios empezaron a llover. «Ya llegó el diablo. Se va a poner bueno esto. Ya estoy temblando. Alexson es leyenda». Lo que no sabían era que esa noche no iba a ser yo quien hablara. Levanté la tela del espejo. No reflejaba mi rostro. Mostraba un pasillo largo, como de un panteón, lleno de tumbas rotas y lápidas cubiertas de telarañas. A lo lejos, una figura se acercaba a caballo. No tenía cara, solo un vacío con fuego. La gente en el chat comenzó a reaccionar como si fuera un gran efecto visual. Me reí con una voz que no era mía. Esa risa hueca,
grave, que ya conocía. El charro estaba usando mi cuerpo. Sentí como si mis pensamientos fueran empujados al fondo de una cueva, y otra conciencia tomara el control. Gracias por estar aquí esta noche, dijo mi boca. Lo que verán no es un truco, no es actuación, es una puerta. Y ustedes, cada uno de ustedes, son los sacrificios que hacen esto posible. Nadie se desconectó, al contrario, los espectadores aumentaban, cientos, luego miles, después decenas de miles. El chat era un mar de emojis, de no mames, y esto está muy cabrón, de risas nerviosas y pedidos de hazlo ya. Entonces el espejo comenzó a gotear, un líquido negro, espeso, que caía sin hacer ruido al suelo. Yo, o lo que fuera que manejaba mi cuerpo, lo recogió con las manos, y lo untó en mi cara como una máscara. La risa volvió, más fuerte, la pantalla empezó a parpadear, gritos distorsionados se colaron en el audio, figuras aparecieron detrás de mí, todas vestidas de negro, con caras cubiertas, uno a uno fueron entrando a cuadro, hasta que me rodearon. Entonces, el charro ya visible detrás de todos, extendió una mano. Mis ojos se voltearon solos, sentí como si me arrancaran el alma a tirones, como si una garra me sacara desde adentro. Empecé a gritar, pero no se escuchaba, solo el eco de cascos galopando. En la transmisión, la imagen se volvió borrosa, como si la cámara estuviera grabando desde otro mundo. Y entonces, una explosión de gritos reales, no de la pantalla, desde afuera del edificio. Me levanté tambaleándome, aún controlado por algo, y me asomé por la ventana. Había una multitud afuera, no eran vecinos, era gente con celulares, grabando, gritando mi nombre. Algunos lloraban, otros se reían, otros simplemente me miraban fijamente como si no tuvieran alma. Reconocí a varios de mis seguidores más fieles, con los que interactuaba a diario, estaban ahí, físicamente. Algunos llevaban carteles que decían, gracias por el pacto, y ahí lo entendí, no era solo mío. Yo había abierto la puerta, sí, pero ellos también la habían cruzado. Cada like, cada comentario, cada vista había sido una ofrenda. Quise apagar la transmisión, quise desconectarme, pero el celular ya no respondía. Se había fundido en la mesa, como si se hubiera derretido con mi piel. El charro habló desde dentro de mí, por última vez. Ahora eres el canal, la voz, el altar, y entonces lo sentí todo. Mi cuerpo se quebró como una figura de cera. No me dolía, pero sentía cada parte cayéndose, la piel derritiéndose, los huesos partiéndose, los órganos derramándose, pero yo seguía consciente, seguía hablando. En el chat, nadie parecía notar lo grotesco, solo decían cosas como qué buen maquillaje, realismo nivel Dios, esto sí da miedo. Yo gritaba, suplicaba, pero no podía detenerme. Mi voz seguía recitando frases en lenguas antiguas, mientras algo más salía del espejo. No era una figura, era una sombra viva, alargada, con patas de caballo, y una cabeza de cráneo de toro, que se arrastraba hacia mí, dejando marcas de fuego en el suelo. Cuando la criatura me tocó el pecho, todo se detuvo. Desperté horas después, el sol entraba por la ventana. Estaba tirado en el piso, desnudo, cubierto de sangre seca. El celular ya no estaba. Las velas se habían consumido hasta el vidrio. No había rastros de que alguien hubiera estado ahí. Me levanté con dificultad, miré al espejo, y ahí estaba yo, pero con los ojos vacíos, huecos, negros, como si ya no quedara alma. Y lo peor, seguía hablando. Mi boca se movía sola. Decía nombres, uno por uno, miles de nombres, usuarios, personas, seguidores. Cada nombre que decía, sentía que algo dentro de mí se moría un poco más. Fui al baño, y vomité un líquido oscuro, casi negro, con trozos de carne. No sabía de dónde venía, no sabía si era mío. Las marcas de herradura estaban por toda la casa, y en la pared, escrito con algo que parecía piel humana, había un mensaje. Ahora eres el profeta. La red es el infierno, y tú eres la conexión. Traté de salir del departamento, pero la puerta estaba cerrada con cadenas por dentro. Fui a la ventana, pero al asomarme, no vi la calle,
Vi un desierto interminable, y a lo lejos, cabalgando hacia mí, el charro, siempre el charro, con su sombrero alto, con su cuerpo sin sombra, con su risa que hacía sangrar los oídos. Desde ese día, no he podido salir, no importa cuántas veces lo intente. Estoy atrapado en una versión distorsionada de mi casa, donde todo lo que toco es ceniza, donde el tiempo no avanza. Pero eso sí, la señal de internet sigue activa, y mi cuenta, viva. Cada noche, a las 3:33 CRAC, la transmisión comienza sola, y yo hablo, o alguien habla a través de mí, y los seguidores aumentan. Si estás leyendo esto, si ves un live mío en tu celular, aunque no lo hayas abierto, no te detengas a verlo, no lo compartas, no escribas nada, ni siquiera dejes que se reproduzca, porque cada vista alimenta al jinete, y cada like lo acerca a ti, y créeme, cuando lo escuches cabalgar, ya será demasiado tarde. Me llamo Rodolfo Reyes, y soy cirujano general en el Hospital General de Zona 20 del IMES, en Puebla. Llevo 12 años ejerciendo, y puedo decir con orgullo, que me formé a base de desvelos, guardias eternas y jornadas que habrían reventado a cualquier otro. Fui el primero de mi familia en pisar una universidad, y lo hice convencido de que salvar vidas valía la pena, que el dolor, la sangre, los turnos mal pagados, los pasillos saturados, los gritos de urgencias y la burocracia asfixiante, todo eso tenía sentido si al final podías ver a un paciente abrir los ojos otra vez. Eso creía antes, hasta que me tocó fallar. El caso que lo cambió todo fue el de Teresa Aguilar, 38 años, madre de 2 hijos, hipertensa mal controlada, llegó a urgencias por una apendicitis aguda con complicaciones. No era un caso sencillo, pero era manejable. Entró al quirófano estable, y salió, en una bolsa negra. Lo que pasó dentro aún me cuesta entenderlo del todo. Durante la cirugía, algo salió mal, sangró más de lo normal. El anestesiólogo cometió un error, o tal vez fui yo. Tal vez no vi una arteria, tal vez corté más de lo que debía. La verdad es que los minutos dentro del quirófano se borraron como si una niebla espesa se hubiera metido en mi cabeza. Todo fue confusión, manos temblando, alarma sonando, y al final, el monitor plano. El problema no fue solo la muerte, fue quién era. Teresa era cuñada de un diputado local, un hombre con poder y con sed de escándalo. El hospital intentó cubrirme, mis colegas dijeron que no fue negligencia, que eran complicaciones normales, pero el ruido mediático no tardó en estallar. En redes me llamaron carnicero, asesino, doctor muerte. Me suspendieron, me quitaron el acceso al hospital. Me notificaron que habría una investigación formal, y lo peor fue que empecé a dudar de mí mismo. Había cometido un error, estaba tan agotado que maté a una paciente sin darme cuenta. Una noche, solo en mi departamento, rodeado de libros de medicina y expedientes, empecé a beber. No soy de tomar, pero ese día sentí que ya no tenía nada que perder. Bebí hasta que el mundo me dio vueltas, hasta que lloré, grité y rompí un espejo. Entonces desde el suelo, entre los cristales, encontré algo que no recordaba haber escrito. Una receta médica antigua, amarillenta, escrita con mi puño y letra. Eso parecía. En lugar de instrucciones clínicas, tenía una frase escrita en tinta roja. Si no quieres volver a perder un paciente, di mi nombre en el quirófano. Pensé que era una broma, una alucinación causada por el alcohol o el insomnio. Pero algo en mí no pudo tirarla. La guardé en el portafolio, entre documentos importantes. No le di más vueltas. No hasta que me llamaron de una clínica privada para suplir a un cirujano que había enfermado. Era una operación sencilla, una vesícula programada. Acepté. Necesitaba recuperar la confianza, volver a sentir que aún servía para algo. La noche antes de la cirugía, soñé con un quirófano completamente vacío. No había pacientes, solo yo, en bata, bajo la luz blanca, y en una esquina, un hombre con sombrero, completamente vestido de negro, montado en un caballo que no hacía ruido. No me hablaba, solo me miraba, y yo sentía que la sangre en mis venas retrocedía. Durante la cirugía,
Todo iba bien. Estábamos por cerrar cuando el paciente empezó a convulsionar. Algo no cuadraba. El anestesista gritaba, las enfermeras corrían, y yo sentí el mismo vértigo de aquella vez con Teresa. Las manos comenzaron a temblarme, mi cabeza zumbaba. Entonces vi que, desde mi portafolio, asomaba la esquina de la receta maldita. La saqué, sin pensar, desesperado, y la leí en voz baja. Charro de la noche, protector de los que abren cuerpos, guía mis manos con tu juicio. En ese instante, el monitor dejó de pitar, las constantes se estabilizaron, el paciente respiró, todos nos miramos sin entender, nadie dijo nada, pero yo sentí que algo entró en ese quirófano, algo frío, antiguo, silencioso. A partir de ahí, nada volvió a ser igual, empezaron a lloverme solicitudes, casos complejos, tumores imposibles, accidentes con pronóstico fatal, y yo los sacaba adelante todos. Cada paciente que tocaba, vivía. Los medios pasaron de llamarme asesino a el cirujano milagro. La clínica me ofreció contrato fijo. Volvieron las llamadas de colegas, de instituciones, de doctores que antes me veían por encima del hombro. Era el renacimiento. Pero yo sabía que no era por mi habilidad, era por el charro, porque cada cirugía tenía un precio. Al principio eran cosas pequeñas, un bisturí que desaparecía, una jeringa que aparecía llena de un líquido oscuro, luces que se apagaban solas, pacientes que decían haber visto a alguien detrás de mí mientras los operaba, pero con el tiempo, lo inexplicable se volvió inevitable. Un niño con leucemia, al que operé de urgencia, me dijo que había escuchado a un señor de sombrero hablándole mientras estaba dormido. Me preguntó si era mi ayudante. Otro paciente, una mujer que había estado en coma, despertó gritando mi nombre, pero su voz no era la suya. Era grave, ronca, como si algo hablara a través de ella. Una anciana que curé de una septicemia imposible me agarró del brazo antes de irse del hospital, y me dijo al oído, tú no curas, tú ofreces. Intenté no pensar en ello, me convencí de que era paranoia, que quizá me había sugestionado, pero luego comenzaron los sueños. No eran sueños comunes, eran recuerdos de operaciones que no había hecho, imágenes de cuerpos abiertos, órganos removidos con brutalidad, gritos ahogados, todo en quirófanos antiguos, rodeado de humo y velas, y siempre, al fondo, el mismo hombre, el charro, observando, esperando. Una noche, regresando tarde a casa, me topé con un accidente en la autopista, un coche volcado, fuego, gritos, me acerqué, una mujer atrapada, su hijo inconsciente. Llamé a emergencias, intenté ayudar, logré sacar al niño, y le hice RCP en el suelo. Estaba muerto, no respiraba, sangraba por los ojos. Entonces susurré la frase del papel, casi sin darme cuenta. El niño abrió los ojos, y me sonrió, pero su sonrisa no era humana, no en ese momento. Desde entonces, algo cambió, ya no me sentía yo. Empecé a operar sin recordar detalles. Al terminar una cirugía, encontraba mis manos ensangrentadas, mi bata cubierta de fluidos. No sabía qué había pasado, pero los pacientes vivían, y eso era lo único que importaba, ¿verdad? Hasta que un día, al volver a casa, encontré en mi mesa de cocina un paquete sin remitente. Lo abrí con miedo. Show. Era una caja de acero quirúrgico. Dentro, había un corazón humano, aún latiendo, y una nota. Ya no pierdes pacientes, porque ya no operas tú. Prepárate, doctor. El siguiente cuerpo es tuyo. Desde entonces, cada noche escucho cascos trotar por los pasillos de la clínica. Nadie más los oye. Nadie más ve la sombra que se pasea por el área de cirugía, pero yo sé que está ahí, que se acerca, que pronto me tocará ser paciente, o algo peor, y el próximo caso que me asignaron, tiene mi nombre. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente al paquete con el corazón latiendo dentro, como si cada pulsación fuera una cuenta regresiva. La nota seguía ahí, escrita con esa caligrafía antigua, casi eclesiástica, que me helaba la piel. El siguiente cuerpo es tuyo. Traté de convencerme de que era una broma, una amenaza,
un delirio fruto del agotamiento o de algún enfermo que había cruzado la línea entre el agradecimiento y la locura, pero en el fondo, muy dentro de mí, sabía que era real, lo había invocado, lo había aceptado, y ahora como en todo contrato, el pago se acercaba. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Empecé a perder la noción del tiempo. Me despertaba en quirófanos sin recordar cómo había llegado ahí. En mis manos había bisturís ensangrentados, y las enfermeras me decían que había operado sin descanso, como si tuviera una resistencia sobrehumana. Los pacientes se recuperaban, sí, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algunos no hablaban nunca más. Otros decían cosas incoherentes. Un anciano que operé de una hernia gritaba en la noche que el caballo camina por mi estómago, y que el doctor trae fuego en los ojos. Nadie lo tomó en serio. Yo sí. Mis colegas comenzaron a alejarse. Decían que ya no parecía el mismo, que hablaba con voz distinta, más grave, más lenta, que olía a humo cuando pasaba. Una enfermera juró que me vio entrar al quirófano sin tocar la puerta, que simplemente aparecí frente a ella como si hubiera salido de la pared. Otra renunció tras decir que durante una cirugía vi cómo mi sombra tenía patas de caballo. Yo también me veía al espejo y no me reconocía del todo. Tenía la mirada más hundida, los pómulos marcados, la piel ceniza. El estetoscopio parecía más pesado. Las manos se movían solas. Empecé a notar que, cada vez que hablaba en voz alta la palabra incisión, las luces parpadeaban, que las heridas se abrían antes de tocar la piel, que los cuerpos obedecían sin anestesia, como si el miedo o el respeto los mantuvieran dormidos. Entonces llegó el expediente. Estaba sobre mi escritorio, entre montones de casos, pero este no tenía nombre de paciente. Solo una carpeta roja, con bordes quemados, y un símbolo en la portada, una herradura negra cruzada por un bisturí. Al abrirla, casi vomité. El primer documento era una hoja de ingreso médico con mis datos: Rodolfo Reyes, edad, CURP, antecedentes médicos. En el diagnóstico: invasión espiritual avanzada, aislamiento de alma, daño irreversible al cuerpo físico, requiere intervención quirúrgica total. Y al final, lo más escalofriante: cirujano asignado Rodolfo Reyes. No podía respirar. Intenté hablar con alguien, pero cada vez que mostraba el expediente a otro médico, las hojas aparecían en blanco. Las imágenes, las firmas, todo se borraba. Una enfermera que intentó leerlo se desmayó y convulsionó en la sala de descanso. Cuando despertó, no recordaba su nombre. Otro doctor al que se lo mostré quedó mudo, literalmente. No pudo volver a pronunciar una palabra, y todos decían lo mismo. Oía cascos, doctor, cascos y cadenas. Fue entonces que me di cuenta: el charro no solo estaba cerca, estaba dentro. Empecé a sentirlo en mi espalda, como un jinete que me montaba por dentro. En los pasillos del hospital, veía mi reflejo caminando en sentido contrario. Me hablaba desde los monitores de signos vitales, desde los ecos de los ventiladores, desde las sombras que proyectaban las lámparas del quirófano. En una guardia, vi cómo mi cuerpo operaba mientras mi mente flotaba en un rincón del techo, observándome, despegada, inútil. Vi cómo sonreía mientras cortaba, cómo mis ojos brillaban con una luz roja que no era mía. Supe que ya no estaba solo, que era un huésped. Una noche decidí ponerle fin. Me interné solo en una sala vacía. Me acosté en la mesa de operaciones, encendí las luces, me puse la bata, me inyecté un sedante suave y comencé a grabar un video. Y en él explicaba todo. Desde la muerte de Teresa hasta el pacto, las señales, las cirugías imposibles, el corazón entregado. Hablé de la receta maldita, de la frase, de los sueños, y terminé con una súplica: si encuentran esto, no digan su nombre en voz alta, no lo invoquen. No importa cuán desesperados estén. Me preparé para operar mi propio cuerpo. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez extraer la maldición. Tal vez abrirme el pecho y sacar al jinete como un parásito. Y en él explicó. Pero antes de hacer la primera incisión, lo sentí. Un peso sobre el pecho, una presión como si una pezuña me estuviera hundiendo, y su voz, no en la sala, dentro del cráneo: vas a operarte, doctor,
¿Quién enseñó a la carne a cortar la carne? Intenté moverme. No pude. Mis brazos estaban paralizados. El bisturí cayó al suelo. La luz comenzó a parpadear, y en la sombra, justo donde la lámpara no alcanzaba, se formó su figura, alta, imponente, con su traje negro lleno de manchas que parecían secas, pero goteaban. Te di poder, Rodolfo. Te hice ley. Tú aceptaste salvar, pero también condenaste. Cada vida que tocaste, me pertenece. ¿Qué quieres de mí? Logré decir, apenas con voz. Cirugía final, cierre del ciclo. Esta vez, tú eres el paciente. Desperté atado a una mesa. No era un quirófano común. Las paredes estaban hechas de carne palpitante. Los instrumentos flotaban en el aire, girando lentamente. No había médicos, solo sombras, decenas, todas con sombreros. Y en el centro, el charro, sosteniendo el expediente con mi nombre. Anestesia, la culpa. Instrumento, la memoria. Y bisturí, el juicio. Sentí cómo comenzaban a abrirme sin tocarme. Cada pensamiento era un corte, cada error, una incisión. Recordé todas las veces que apuré una cirugía sin revisar al paciente, todos los diagnósticos lanzados al aire, las veces que callé ante negligencias, las vidas que salvé, solo para ofrecérselas. Y entonces me abrí, literalmente. Vi mi cuerpo desde dentro. No había sangre, solo ceniza y nombres. Cientos, pacientes que vivían pero no eran libres, todos encadenados a mí. Y al final, el último corte fue en mi rostro. Me lo arrancó, lo colgó frente a mí, como una máscara, y lo colocó sobre otro cuerpo, uno nuevo, uno que ya no era mío, pero que caminaba, hablaba, sonreía. Ahora estoy atrapado, sigo operando, me ves en el hospital, me saludas, pero no soy yo, soy lo que queda, un cirujano sin alma, una marioneta de bisturí y promesas rotas. Cada operación es un rito, cada paciente curado es una cadena más. Y tú, que escuchas esta historia, tal vez algún día me veas en la sala de espera, tal vez yo sea quien te atienda, quien te abra, quien te repare. Pero antes de dormirte, si me ves murmurar algo que no entiendes, huye, porque cuando despiertes, puede que ya no seas tú, puede que algo más te habite, porque el charro ya camina por los pasillos, y ya no necesita invocación, ahora opera con mis manos. Toda mi vida giró en torno al teatro. Desde niño, cuando otros soñaban con ser futbolistas o doctores, yo soñaba con pararme sobre un escenario, escuchar los aplausos, sentir ese instante sagrado en el que la luz cae sobre ti y dejas de ser tú para convertirte en alguien más. Me llamo Luis Eduardo, tengo 36 años, y hasta hace poco, era un actor frustrado en Guadalajara. No es que no tuviera talento, eso decían mis maestros. Era carismático, disciplinado, tenía buena voz y presencia, pero eso no basta cuando el público prefiere influencers, shows mediocres o espectáculos vacíos. Las grandes producciones solo se daban a los mismos de siempre, y nosotros, los de a pie, los teatreros de corazón, teníamos que mendigar espacios, esperar becas, hacer funciones en salas vacías, mientras afuera la ciudad rugía con vida. Llevaba más de 10 años luchando por un papel importante. En ese tiempo participé en todo tipo de obras, desde montajes universitarios hasta microteatro en cafés culturales. Dirigí, escribí, barrí escenarios, cargué escenografía, hice de todo menos brillar. Siempre había alguien con mejor contacto, más seguidor en redes, o simplemente con mejor rostro para la cámara. Mi momento nunca llegaba. Cada que sentía que me acercaba, algo lo arruinaba. Una vez, en plena audición para una obra importante del Festival Internacional, me dio un ataque de pánico en el escenario. Olvidé mis líneas, tartamudeé y terminé vomitando en los camerinos. Desde entonces me persiguió la etiqueta de el que se quiebra. Hace un año toqué fondo. Mi novia me dejó. Me corrieron del trabajo temporal que tenía como maestro suplente de teatro en una prepa privada. Mi cuenta bancaria tenía menos que vergüenza, y entonces, como todo mexicano en crisis,
Regresé al único lugar donde todavía sentía algo, el viejo Teatro Hidalgo. Ese teatro es uno de los más antiguos de Guadalajara. Hay historias que dicen que fue construido sobre un cementerio, que en su sótano hay túneles, que conectan con iglesias del centro, que en los años 30 alguien se suicidó durante una función, y desde entonces su espíritu vaga por los pasillos. Cuentos, sí, pero nunca me dieron miedo. Para mí era un santuario. Allí me formé, allí vi mis primeras funciones, allí descubrí que actuar era lo único que me hacía sentir vivo. Un día, después de beber más de la cuenta, me colé al teatro. La reja trasera estaba abierta, como si alguien la hubiera olvidado. Entré como un ladrón, con el corazón latiendo fuerte, no por el miedo a ser descubierto, sino por estar otra vez en ese lugar sagrado. Caminé entre las butacas vacías, respirando el olor a madera vieja, a telón empolvado, a historia. Subí al escenario, me paré en el centro, y comencé a recitar un monólogo que había escrito hacía años. Lo hice con rabia, con pasión, con dolor, como si fuera la última vez. Sentí que el escenario me abrazaba, que la luz invisible me iluminaba. Entonces escuché un aplauso, uno solo, lento, grave. Me congelé. No había nadie en el teatro, o al menos eso pensé. Volteé hacia las butacas, una figura solitaria, en la tercera fila, justo al centro, me observaba. Llevaba sombrero. Estaba completamente vestida de negro. No podía verle el rostro, pero sentí su mirada clavada en mí, como una daga caliente. Mi voz tembló. ¿Quién está ahí? Silencio. Este lugar está cerrado. La figura se levantó con lentitud. Caminó por el pasillo central, con pasos secos que resonaban como tacones sobre piedra. Al llegar al borde del escenario, levantó la vista y me habló. Su voz no salió de su boca, sino del aire, del teatro mismo. ¿Quieres que te escuchen? Tragué saliva. No entendía qué pasaba. ¿Quieres que todos se paren al final y te aplaudan de pie? ¿Que tu nombre resuene en los periódicos? ¿Que te llamen maestro, genio, estrella? No supe qué responder. ¿Qué estás dispuesto a dar por ello? Silencio. Lo supe en ese momento. Supe quién era. Lo había escuchado en leyendas, en susurros entre bambalinas, en cuentos de compañeros que se reían nerviosos cuando decían que el Camerino 3 estaba maldito. Supe que era él, el charro negro, y no me importó, lo que sea, dije, silencio. Entonces actúa para mí, y desapareció. Al día siguiente desperté en mi departamento con el guión completo de una obra sobre mi mesa. No lo había escrito, al menos no conscientemente. Lo leí, y era perfecto, crudo, intenso. Silencio Tobias ectos dio. Luego había tu eso petieri que los obesia yo hubiera tomado mis entrañas, y las hubiera convertido en diálogos. Se titulaba Los que arden bajo la máscara, una tragedia, una locura, una obra maldita, y su autor Luis Eduardo. Llamé a contactos, pedí prestado, vendí lo poco que tenía, y logré conseguir una función en ese mismo teatro. Silencio dio. Un experimento. Nadie creía en el proyecto. Yo tampoco, en realidad, pero algo me impulsaba. Ensayé solo. Silencio ejecutir. Interpretaba todos los personajes. Cambiaba de voz, de expresión, de cuerpo, con una intensidad que nunca había logrado. Silencio ejecutir. Y silencio ejecutir. Y silencio tielianto comenía de umies. Silencio de Ya seguía. La noche de la función, el teatro se llenó. No sabía cómo, pero cada butaca estaba ocupada. Gente que no conocía, rostros inexpresivos, todos vestidos de negro. El telón subió, y yo empecé. Durante casi 2 horas, entregué mi alma en el escenario. Lloré, grité, sangré, literalmente. En una escena mi nariz estalló, y el público aplaudió como si fuera parte del acto. Me ovacionaron al final. De pie, gritaban mi nombre. Luis Eduardo. Silencio di ejecuti elianto comia. Niki. Silencio zetto jeresente conte de. Un puti esuyento. Pero al día siguiente, el actor que me ayudó con luces murió en un accidente absurdo.
Un reflector le cayó en la cabeza en su casa. La asistente de escenografía desapareció. Silencio di esecutie suyento. Un eserismo suyento. Los periódicos comenzaron a decir que la obra era peligrosa, que nadie debía verla, que quien la actuaba terminaba tocado por algo. Yo solo pensaba en la siguiente función. El teatro me la ofreció sin preguntar. Una temporada completa. El público no dejó de asistir. Llenaban el lugar noche tras noche, y cada noche yo actuaba mejor, con más furia, con más entrega, pero cada función dejaba una marca. En mí, en los asistentes. Algunos se desmayaban, otros gritaban como si vieran cosas que no estaban ahí. Al final, siempre había aplausos. Siempre, pero también llanto, vómito, sangre. Se volvió común que alguien saliera arrastrándose del lugar, y yo cada noche, me sentía menos humano, más personaje, más sombra. Comencé a olvidar mi nombre fuera del escenario. Me hablaban y no respondía, solo existía entre telones, solo respiraba bajo la luz. Pero hace 2 noches, al terminar la función, la ovación fue más larga que nunca, y entre las sombras del público, en la primera fila, ahí estaba él, el charro, aplaudiendo, y entonces supe que la función final se acercaba, y esta vez, no sería solo una obra. La noche en que todo se quebró comenzó como las otras, el teatro lleno, el vestíbulo en silencio absoluto, el murmullo contenido de los espectadores como una bestia dormida esperando que cayera el telón. Pero esa vez sentí algo distinto al subir al escenario. El aire estaba más espeso, más caliente, como si el lugar respirara conmigo. El telón subió lentamente, rechinando más de lo normal, y cuando vi al público, entendí por qué. Todos, cada uno de los asistentes, usaban máscaras negras, no de carnaval, no de esas que compras para Halloween. Eran simples, lisas, como piel humana estirada sobre un molde sin emociones, sin ojos. Nadie se movía, nadie hablaba, pero todos me miraban, y yo comencé. La obra se desarrolló con fluidez, casi sin esfuerzo. Las palabras salían solas, como si alguien más las recitara a través de mí. Cada escena me costaba más. El sudor me escurría por el cuello. Mi voz temblaba en ciertos pasajes donde sentía que algo me apretaba el pecho, como si una mano invisible me ahogara. Pero el público seguía allí, inmóvil, atento, hambriento. Cuando llegué a la escena final, aquel monólogo donde el personaje suplica perdón por los crímenes que cometió sin querer mientras actuaba, algo dentro de mí se rompió. Vi las luces parpadear. Escuché los muros del teatro crujir como si algo se arrastrara entre los tablones, y en ese momento, en plena catarsis, mientras caía de rodillas fingiendo dolor, sentí un corte real en la espalda, una línea ardiente desde el omóplato hasta la cintura. Grité, pero no detuve la escena. La sangre comenzó a empapar mi camisa, y el público se levantó, aplaudía, gritaba, pero no eran gritos de emoción, eran rugidos, como si lo que estaba frente a mí no fueran humanos, sino cosas disfrazadas de público. El telón cayó, y detrás de él, el charro me esperaba. No me sorprendió. En el fondo, lo supe desde que vi las máscaras. Se acercó con paso lento, firme, sin hacer ruido a pesar de las espuelas que colgaban de sus botas. Tenía los ojos encendidos como brasas, y su traje, aunque impecable, chorreaba un líquido negro que se evaporaba en el aire. Llevaba algo en la mano. No era una cadena, era un libreto. Uno nuevo. La función no ha terminado, dijo, y su voz resonó como un eco en todas las paredes del teatro. Ya lo di todo, respondí. Mi voz temblaba. Aún no te diste a ti mismo. Me entregó el libreto. Al tocarlo, sentí como mi carne se contraía. Era como agarrar fuego frío. En su portada no había título, solo mi nombre. Es tu obra final, dijo el charro, y no la harás solo. Volteé. El elenco estaba allí. No eran actores, eran los muertos, los que habían caído desde que esta obra nació. El técnico del reflector, la escenógrafa, los críticos, los asistentes, todos con ojos vacíos, piel podrida, pero erguidos, esperando su entrada. Me rodearon sin tocarme,
pero sus miradas me atravesaban. Ellos quieren ser parte del arte, susurró el charro, y tú los trajiste aquí. ¿Qué quieres de mí? Que seas eterno, que esta función nunca termine, que el mundo recuerde tu nombre, porque será el último que escuchen. Entonces entendí lo que estaba pasando. La obra que tanto amé se había convertido en un portal. Cada función era un sacrificio, cada aplauso, una ofrenda, cada muerte, una marca más en la madera del escenario. Yo era el canal, el profeta, el instrumento, y ahora, debía cerrar el ciclo. No recuerdo haber aceptado, pero cuando abrí los ojos, estaba en el escenario otra vez, las luces encendidas, las butacas llenas, gente nueva, o eso parecía, porque todos llevaban las mismas máscaras. El libreto estaba en mis manos, abierto, con las letras danzando como gusanos sobre la página, y la obra comenzó sola. Esa noche fue diferente. No actué, me confesé, dije mi nombre completo, hablé de mis miedos, de mis fracasos, de cómo había deseado ser visto, amado, reconocido. Conté cómo había vendido mi alma por aplausos, cómo el teatro me había devorado, y el público escuchaba, sin moverse, sin respirar. Al final, el telón cayó solo, y el mundo cambió. Desde entonces, el Teatro Hidalgo ya no está donde solía estar, o tal vez sí, pero no puedes verlo a menos que hayas estado ahí conmigo esa noche. Se dice que si pasas por esa calle justo a las 3:33 de la madrugada, puedes escuchar aplausos que no se detienen, que si entras, sin querer, por una puerta que no estaba ahí antes, puedes acabar entre las butacas, con una máscara en la mano. Yo ya no soy Luis Eduardo. No tengo cuerpo, no tengo voz, soy parte del libreto, parte del escenario, habito en cada línea de esa obra maldita. A veces, en noches muy silenciosas, puedo sentir que alguien la está leyendo otra vez, que alguien quiere interpretarla, y entonces, despierto. Si estás leyendo esto y alguna vez encuentras un libreto sin título, pero con tu nombre escrito en la portada, qué malo, no lo leas, no lo memorices, porque el charro negro ama el teatro, y siempre está buscando nuevos actores, nuevas almas, y cuando te subas al escenario, bajo la luz blanca y el telón que tiembla, ya será muy tarde para arrepentirte. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.